mí murió. Sigamos. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Todos decimos, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gloria al Señor. Si ya lo dio todo en la cruz de Calvario, ¿qué más podemos esperar? Recuerda el apóstol lo que dijo, que si el Padre nos dio a su Hijo, así también nos darán todas las demás cosas. Queda con nosotros nuestro hermano predicador. Enciende el micrófono, hermano, creo. Ahí estamos bien. Ya se activaron los micrófonos y se fue todo el ruido. Amén, hermanos. Sí, los que están en internet con nosotros, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mi hermano, adelante, por favor. Por favor, disculpen los ruidos, hermanos. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hoy vamos una vez más, con la ayuda del Señor, a predicar la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, hermanos. Vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a estar meditando en los versículos del 14 al 22. ¿Me responden un amén cuando lo tengan, hermanos? Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 14 al 22. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Deme un momento, hermano, yo estoy aquí mal. Tuve un problema con mi tableta y hoy estoy utilizando el teléfono de mi esposa. Así es que por ahí viene el problema, hermanos. Muy bien, desde el 15, hermanos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta ahí leemos, hermanos. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Amantísimo Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por habernos permitido esta tarde reunirnos para compartir tu palabra, Señor. Usa mi vida para hablar a mis hermanos, así como lo has hecho para conmigo, Señor amado. Dame la palabra, dame la claridad, Señor, en mi boca, en mi mente, para poderlo compartir, Señor, de la mejor manera, Padre Santo. Usa mi vida para gloria de tu gran nombre, Señor, y para edificación de tu iglesia, de tu pueblo, Padre Santo. Te necesitamos, Señor, en todas las cosas. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos. La parábola la enseñanza que hoy acabamos de leer se refiere a que cómo debemos perdonar, a cómo el Señor nos habla con respecto al perdón, y que todos en algún momento en las iglesias, como aquí habemos pecadores perdonados, pero no perfectos, tenemos que hacer el uso de los procedimientos que nuestro Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Fíjese, hermano, que naturalmente el ser humano, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, en nosotros no está el querer perdonar. Y el mundo no promueve el perdón, sino por el contrario, promueve la venganza. El mundo, hermano, procede por el principio de la venganza. En el año 1220, un conquistador terrible, un mongol, se llamaba Genghis Khan. Ese tipo, esa persona, ese conquistador, ese emperador, ese diablo, por no decirlo de otro modo, él decía de que él era el instrumento divino del castigo para todos aquellos pueblos que devastaba durante sus conquistas. Él decía, Genghis Khan decía, soy el castigo de Dios. Oiga lo que él decía, si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no los habría enviado a un castigo como yo sobre vosotros. Esto es lo que decía este conquistador, Genghis Khan, un hombre terrible. Este hombre, cuando llegaba a los pueblos, a las diferentes aldeas, él arrasaba con todo, mataba a todos los hombres, esclavizaba a todas las mujeres y esclavizaba aún hasta a los niños. Entonces, este hombre, el ser sádico en su conquista, era como su marca especial, para que los demás pueblos a los que él iba a llegar temieran ya y se pudieran rendir de manera voluntaria. Entonces este hombre era alguien muy terrible. Entonces este hombre hacía matanza total de hombres, como dije, a la mujer y a los niños los esclavizaba. Y para colmo él venía a decir, yo soy el instrumento de Dios. Si ustedes no fueran tan malos, decía él, Dios no les hubiera mandado a alguien tan malo como yo. O sea, él se atribuía que Dios lo estaba utilizando a él. Pero también tenemos otro ejemplo en la Biblia, el Antiguo Testamento, que de hecho el miércoles la hermana Ana lo mencionó en el Instituto Bíblico, un hombre llamado Lamec, aunque en otro contexto lo estuvimos mencionando. Génesis 4 del 23-25 se menciona sobre él. Este hombre Lamec, ahorita estoy hablando de ejemplos de gente muy terrible que en vez de perdonar, ellos se volvieron sádicos. Se volvieron instrumentos del diablo para de algún modo causar el máximo daño a las personas. De este Lamec se dice que en Génesis 4, 23, 25, un ejemplo que tenemos de hombre sádico, dice, cierto día Lamec
dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre, dice, que me atacó, a un joven que me hirió. Y él dice, si castiga 7 veces a quien mate, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7, le dice. Es lo que le está diciendo este hombre. Entonces la palabra de este hombre refleja la máxima expresión de la falta de perdón. Este hombre actúa ante un daño de otro hombre, se cree que era un joven, una herida, dice, un golpe, no sabemos dónde le dio el golpe. Este actuó con la máxima expresión de violencia que se puede ejercer sobre otra persona. Lo mató de un solo. Y para colmo, en vez de sentirse arrepentido por lo que ha hecho, él tiende a ser más malo, más sádico. Y él dice, Dios dice que el que mate a Caín será castigado 7 veces, pero el que mate a Lamec, viene a decir él, será castigado 70 veces 7, dice. Entonces, él, en vez de, como acabo de mencionar, ejercer misericordia, perdón, él se volvió aún más malo, al punto que él está diciendo, si alguno se atreve a tocarme, yo me voy a enfrentar hasta con su familia. Yo me voy a encargar hasta con su familia. Esto es lo que está diciendo este hombre. Él está diciendo, las consecuencias serán extremadamente grandes. Y es lo que vemos hoy en día en las guerras. Cuando, aparte que es una señal de los últimos tiempos, donde los países se amenazan. Si tú me tocas, te dejaré caer todo el daño posible sobre tu país, sobre tu gente, a modo de causar el máximo daño. Pero hoy vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros los hijos de Dios, porque Dios trata con sus hijos. Y lo que es el perdón. Entonces, el perdón, el tema de hoy se va a llamar el perdón y sus procedimientos. Porque ahí también no solamente es perdonar, sino hay una manera correcta que Dios espera que nosotros procedamos para llegar al perdón. Entonces, ¿qué es perdonar, hermano? En su significado literal del griego, lo que significa, que es la palabra aphesis, significa liberación. Escuche. Entonces, desde el momento que no perdonamos a alguien que nos ofendió, ocurre que es como que si lo tuviéramos amarrado, no obviamente de manera física, sino espiritualmente quizás hablando, ¿verdad? Así al menos el significado, así nos lo demuestra. Y no solamente eso, el texto nos va a demostrar que el no perdonar es como tener amarrado a alguien, es como tener atado a alguien. Entonces, implica que la persona ofendida tiene la facultad de mantener atado o liberar a la persona que ofendió, pero contra él, o sea, la persona que le ofendió contra él. Pero un ejercicio lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos ejercer el perdón, pero a través de sus procedimientos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer procedimiento que Dios espera de cómo ejercer el perdón o cómo hablar con una persona que nos ha ofendido? Primero, hay 3 procedimientos. El primero es en privado. El segundo es, yo lo puedo decir semi-privado, semi-público, porque es con 2 o 3 testigos. El otro es el público, el ya congregacional, donde toda la iglesia está implicada para escuchar las acusaciones y escuchar la reacción o escuchar la decisión de la persona que ha pecado. Entonces, ¿para qué? Como dice, ¿para qué sirve lo que es las implicaciones que Dios o los pasos que Dios da para reconvenir un pecado? Es lo que Dios ha dejado como disciplina para producir arrepentimiento en el hermano que ha pecado. Ahora, como primer punto, hermano, el procedimiento de Dios. El verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, dice. Hermanos, está hablando de creyentes. Ya con las personas que no son hijos de Dios, ahí nosotros no podemos hacer nada. Simplemente apartarnos y ya. Pero en este caso está hablando con creyentes, con hijos de Dios, con su hermano en la fe. Y también con su hermano en la sangre, si se puede, ¿verdad? Ahora, cuando hay una ofensa, hermano, cuando alguien le ofende a usted, hay una pérdida. Hay una pérdida cuando hay conflictos de pecado entre los hermanos o los creyentes. En el caso de la persona que ha pecado contra otra, es considerada, según este versículo, una persona que se ha extraviado. Y lo vamos a ver según el texto. Y en caso de la persona que ha sido ofendida o contra quien se ha pecado, este creyente está teniendo una pérdida. Y según el texto debe de haber una iniciativa por parte de esta persona por buscar ganar de nuevo a su hermano. O sea, la persona me ofende o lo ofende a usted. En usted el ofendido, si el que lo ofendió no hace ni lo mínimo por querer arreglar las cosas, en usted debe de haber una iniciativa de buscarlo y de tratar de arreglar las cosas. Porque, como mencioné, hay una pérdida. Y mira el verso 15 lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué dice que pasa? Has ganado a tu hermano. Entonces, lo que Dios espera de nosotros, hermano, ante una situación así, no es que consintamos el pecado, ni que lo hagamos como que nada está pasando, sino que vayamos y ejerzamos la reprensión. En este caso, el acto de reprender es hacerle ver la falta al hermano o el pecado que ha cometido contra él o contra usted. Ahora, existe un procedimiento correcto para hacer las cosas. En primer lugar, debe de ser a solas, en privado. Tome a su hermano, a su hermana, vaya y hable con él en privado. No lo haga público, sino que acérquese, hermano, yo tengo esta situación con usted, usted me ha ofendido, usted me ha hecho tal cosa, así es que por favor, hablemos. Llevando una disposición de querer arreglar las cosas, hermano. Pero así como también hay la manera correcta o los procedimientos correctos para reconvenir a una persona, también hay maneras incorrectas. Ejemplo, ¿cómo podría ser? Como que usted a modo de venganza vaya a divulgar las cosas a otra persona. Como que usted, en vez de empezar por lo privado, como la Escritura nos enseña, empiece por lo público, a contárselo a medio mundo. Y tal vez hasta si es posible aumentarle más de lo que no es. Lo ideal, lo correcto que Dios espera en el orden de cómo solucionar este problema es tratar con la persona directamente, tratar con el creyente, tratar con el hermano. Entonces hay procedimientos incorrectos, pero cuando se hace de manera incorrecta es porque lleva otras motivaciones. Porque el asunto no es avergonzar al hermano, sino llevarlo ¿a qué? A que él reconozca su pecado, a que él reconozca su error y venga y vuelvan a la relación correcta. Entonces, y dice la Escritura, usted ha ganado a su hermano. Entonces es lo que debemos buscar hacer. Entonces, cuando digo de que hay una manera correcta y hay una manera incorrecta, yo creo que en ambas influye la intención. Si lo hacemos público es porque hay malas intenciones al principio. Entonces, claro que hay un procedimiento y ya lo vamos a ir viendo. Si la persona que ha ofendido confiesa su falta en el primer procedimiento, que es en privado, entonces la Escritura habla de que ha habido una ganancia. O sea, usted salió ganador. La persona también sale ganando, porque aquí no es que ganar quién tiene la razón, sino es
que haya una ganancia según Dios y que usted salga bendecido y la iglesia sea restaurada, que la pérdida se ha recuperado, que el hermano ha vuelto al redil. Referencia como paralela a esto que estamos aprendiendo el día de hoy está en Santiago 5:20, cuando dice de que, dice Nueva Traducción Viviente, pueden estar seguros, dice, de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte, dice, y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Versión Reina Valera dice, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, de que el hacer volver a una persona, usted también lo está librando, el reconvenirle del pecado, lo está librando de posibles consecuencias que el enemigo toma ventaja para dañar a la iglesia de Cristo. Entonces debemos, ¿qué, hermano? Principalmente hacerlo en privado. Entonces, porque Dios es un mandato de Dios. Segundo punto, hermano, con testigos. En el procedimiento, cuando la persona no quiere reconocer su error y se vuelve quizás en algún sentido como necio, es necesario actuar de la manera del siguiente, proceder al segundo paso, que es llevar con testigo. Sabe que la Escritura no admite acusaciones sin el testimonio de 2 o 3. Y eso es escrito hasta aún en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya algo se está haciendo ya como más serio, más público, más, en este caso, más difícil quizás, es necesario el testimonio de otras personas. Entonces, es necesario que otras personas puedan confirmar las palabras que se van a decir ahí. El verso 17, hermanos. El 16. Del 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, que los testigos puedan ser fieles de corroborar qué fue lo que se dijo, qué dijo al que se le acusa y cuál es la acusación. Entonces, la ley de Dios habla de eso. No se permite acusaciones solo por el testimonio, tal vez solo de una persona. Es necesario oír por lo menos 2 o 3. El verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice. Tenlo como cualquier gente. Tenlo por un no creyente. Tenlo como un pecador que simplemente quiere permanecer en su pecado. Y Pablo en Corintios creo que trata una situación así, donde el hombre de primero no quería arrepentirse y estaba con la mujer de su padre, y Pablo le viene a decir, al tal yo ya lo he juzgado, échenselo al diablo. ¿Y para qué cree? ¿Para qué cree que le dijo Pablo que le echaran a ese hombre al diablo? Para que lo mate, le dice. Ya en la segunda carta a Corintios ya nos damos cuenta de que el hombre se arrepintió de su pecado y de que volvieron a la relación correcta en la iglesia. Ahora, cuando se refiere a la iglesia, significa la asamblea. No confundamos como modernamente pensamos que es el edificio. Usted es la iglesia, hermano. Las personas somos la iglesia. Nosotros somos la asamblea de Dios. Ahora, hay consecuencias. Ya en la última etapa del procedimiento, que es llevarlo a la iglesia, ya estamos hablando de excomunión, que es lo contrario a la comunión, o excomulgar, como le llaman algunos, que es, si la persona persiste en esa situación, ¿qué ocurre, hermano? La expulsión de la iglesia. Entonces, si los procedimientos para restaurar no hacen efecto ante el que ha ofendido, y si aún insiste en no aceptar su falta, entonces la congregación debe proceder a la excomunión. Y usted puede preguntarse, ¿hay manera de cómo excomulgar a personas? Sí, la Escritura nos enseña. O echarle y decirle, ¿sabe qué? No venga, porque usted está en un pecado que no se quiere arrepentir,
ya hablamos con usted en privado, ya hablamos con usted con testigo, ya hablamos con usted, con la congregación, y hemos decidido lo que la palabra de Dios nos enseña, que es echarlo. Qué difícil, ¿verdad? No quisiéramos que nadie sucediera eso, pero esos son los procedimientos de disciplina que la Escritura nos enseña, hermanos. Como segundo, hermano, tercer punto, con la iglesia, de lo que estamos hablando. De cierto os digo, dice el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hablé al principio que la falta de perdón es como tener atado a alguien, porque perdonar es liberar a alguien. Y la Escritura enseña de que la iglesia tiene las facultades de atar y desatar en la tierra. Y que lo que ocurre en la tierra, ocurre en los cielos también. En todo, por lo menos le voy a mencionar 3 textos bíblicos donde se menciona la iglesia como la autoridad de atar y desatar. Por ejemplo, Juan 20:23 dice: a quien perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Mateo 16:19 dice: yo te daré las llaves del reino, hablándole a Pedro, de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Más anteriormente al texto está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y le empieza a decir la autoridad que tiene el pueblo o la iglesia de Dios en este mundo, que es de atar y desatar. Ahora, también el 19 dice, escuchen: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, la Escritura nos enseña que la iglesia tiene una gran privilegio, tiene una gran autoridad en la tierra para perdonar pecados también, dice la Escritura. Y para aquellos que no se quieren apartar, para retenerle los pecados. Ahora, ante el proceso disciplinario, hermano, ejercido en el orden y la voluntad de Dios, el Señor Jesús promete estar ahí. El Señor Jesús dice: si toman el procedimiento correcto ante el problema, yo voy a estar ahí con ustedes. Y no solamente eso, dice, si se ponen de acuerdo, Dios hará lo que ustedes han pedido. Entonces, imagínense, pero es necesario actuar en el procedimiento que Dios espera que lo hagamos, que es yendo de lo privado a lo más público, y no al revés. Entonces, como último punto, hermano, un perdón abundante, el verso 21. Entonces se le acercó Pedro, ahí viene don Pedro, ahí un poquito, siempre haciendo las preguntas difíciles que nadie se atreve. Ahí va Pedro. Gracias a Dios por Pedro, hermano, porque gracias a esas preguntas impulsivas que a veces hizo, nuestro Señor dio grandes enseñanzas. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se responde: hasta 7, le dice. ¿Y qué dice la respuesta? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que el Señor está hablando, hermano, a Pedro, porque poner un número 7 es poner un número obligatorio donde usted puede proceder al perdón, y de ahí, ¿ya para qué? Ya no está obligado usted. Pero el número que nuestro Señor Jesús da es un número donde está implicando que hay que ser abundantemente misericordiosos y perdonadores para aquellos con quienes nos ofenden, hermano. El Señor Jesús va a un número más grande. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros actuemos
como nuestro Dios actúa con nosotros, hermano. Siendo que abundantemente misericordioso, hermano. Entonces, Pedro formula hipotéticamente una situación, que alguien le ofende 7 veces y le dice, ¿le tengo que perdonar solo las 7? Y le dice, no, tiene que ser 70 veces 7. Nuestro Dios viene a hablar a su iglesia, a su pueblo, de perdón, de que nosotros debemos actuar con nuestro hermano como quisiéramos que fuera con nosotros. Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesús debió de ser sorpresa para Pedro y para todos los que lo escuchaban también. Porque ellos, ya me imagino, si Pedro hace la pregunta, es porque ese debió ser el pensamiento general de todos en su momento. Perdonar solo 7 veces. De ahí para allá yo no estoy obligado, ya es deporte que agarro ahí. Pero nuestro Dios, ¿qué dice? Perdone. Perdone. Entonces, el límite de Pedro es corto, ¿verdad? Pero nuestro Señor lo dejó. Ese límite que tú tienes es nada. 70 veces 7. Mire, muy difícil se alcance ese número. Que una persona le vaya a no ser que sea tan malo, ¿verdad? Pero no creo. Yo digo que nadie le ofende en un día 70 veces, hermano. Y si lo ofende 70 veces, aunque estamos hablando de 70 veces 7, ¿va? Allá si usted sus matemáticas, si la quiere sumada o multiplicada, pero no lo haga dividido. Y entonces se va a dar cuenta que es muchas veces, hermano. Tenemos que perdonar. Dios nos llama a ser abundantemente perdonadores. Entonces, en esta enseñanza, hermano, nos muestra la lógica de la siguiente parábola que va a venir más adelante, que no la voy a estudiar hoy, estudiar en su casa. Pero esa es la lógica que el Señor Jesús está planteando sobre la interpretación de la parábola. Habla de 2 deudores. A uno se le perdonó, tenía una deuda de 10,000 denarios, dice talentos, dice. Y había otro que tenía una deuda de 100 denarios. El que debía los 100 talentos le debía al rey. Y ya él tenía endeudado hasta la mujer y los hijos. Y hasta los nietos, creo yo. Nunca iba a poder pagar la deuda. Y el rey le perdonó la deuda. Y este hombre, después de que le fueron perdonados sus pecados, va a cobrarle a uno que le debía 100 denarios. Y ya lo estaba agarrando el pescuezo y lo estaba ahogando y lo metió a la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta, se enojó mucho, porque él no actuó con misericordia. A esto es lo que viene el Señor Jesús a hablarnos, de que nosotros hemos sido abundantemente perdonados, hermanos. Y esa es la principal razón por la cual debemos perdonar al que nos ofende. ¿Es fácil, hermanos? No es fácil. No es fácil. Y en el mundo mucho menos. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el que nos da la fortaleza, pero fácil no es. Pero cuando usted vaya a perdonar la ofensa de un hermano, recuérdese lo que Cristo ha hecho por usted. Y en recordar ese sacrificio abundante que Cristo dio su vida por nosotros, nos dará la fortaleza para poder perdonar a otro hermano. Todo, como dije, en nuestra naturaleza pecaminosa quiere venganza, mas nuestro Dios nos dice, perdone a su hermano. Ahora, nosotros somos llamados a perdonar abundantemente, hermano, lo poco que otro hermano nos haya hecho. Todos en algún momento somos quienes necesitamos que alguien nos perdone. Y dígame si no, todos han necesitado en algún momento que, principalmente Dios, que lo perdonen. Asimismo, seremos nosotros en algún momento los que tengamos que pedir perdón. Perdonar, hermano, es de hijos de Dios, hermano. Pedir perdón es de hijos de Dios, hermano. Ahora, hermano, como aplicación, si usted cree que su hermano ha pecado contra usted, vaya, acérquesele. No vaya a dar lugar que en su corazón nazca raíces de amargura. Lo cual la Escritura dice, habla de que pueden nacer en nuestro corazón raíces de amargura.
Desde el momento que dejamos nosotros crecer raíces de amargura, hermano, solo queda una situación dolorosa para poder sacar eso del corazón. Yo sin Cristo, yo tenía muchas, no pocas, muchas raíces de amargura. No podía perdonar hasta que pude experimentar el perdón de mi Dios. Entonces pude perdonar a quienes me habían ofendido en tiempo pasado. Yo antes era como Lamec, quizás, tanto así, no sé, va, de amenazar 70 veces, va. Pero nosotros siempre optábamos por intimidar a los demás y por vengarnos de nuestros enemigos y de nuestros ofensores. Y usted, ofensor, el que ofende, entre ellos yo, si hemos pecado, reconocer nuestra falta, restaurar la relación, no dejemos que el pecado nos engañe, porque el pecado hace eso. El que no quiere aceptar su pecado, viene el pecado, lo mantiene engañado. Entonces en la iglesia, hermano, donde se someten más a Dios, son aquellas que donde se proceden con gracia, con perdón, conforme a la voluntad de Dios. Debemos perdonar, hermanos, abundantemente. Debemos hacerlo según los procedimientos de Dios. En privado, si no quiere, con 2 testigos, y de por último, con toda la iglesia. Es necesario aprender, hermanos, lo que Dios quiere para nuestras vidas y su iglesia. Y hasta aquí acabamos y hacemos el llamado a los amigos. Venga a Cristo. Usted carga con sus pecados, los cuales no ha reconocido a nadie. Venga a Cristo y Él le pide que usted confiese con su boca que es un pecador, pero que Él es su Salvador. Venga a Cristo, dele su vida. Si usted no se pone a cuenta con Dios en esta vida, tenga por seguro que en la vida venidera le espera condenación eterna. Es necesario que venga a Cristo. Entonces vamos, hermanos, a orar para darle gracias a nuestro Dios. Recuerde el perdón de Dios para nuestras vidas. Y en relación a eso, hermano, ore por aquel que usted puede considerar que le ha ofendido o que necesita oración en diferentes áreas de su vida, hermano. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por ser abundantemente perdonador para con nosotros. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar jamás. ¿Y cómo no hemos de perdonar? ¿Cómo hemos de ser perversos, malos, vengativos, de que no podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, sencillo, Señor, para poder, Señor, oír la voz de la conciencia de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, para reconocer nuestro pecado, Señor, y para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Somos necesitados de ti todos los días, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que el pecado no nos engañe, ni mucho menos el rencor se enraíce en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, sea que nos dé verdadera libertad, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, principalmente a mí, que necesito de ti, Señor. Asimismo a tu iglesia, que también necesitamos abundantemente de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Gracias por compartirnos este estudio interesante, necesario. Amén, hermano. Yo escuchando la predicación decía cuántas raíces de amargura estarán escondidas en nosotros. Pero el Señor nos ha hablado a todos, hermano. A todos. Dice el hermano que el único que le podía comparar a él era Lamec, dice. Sí, qué lindo. Gracias, hermano, de verdad que el Señor nos ha enseñado y nos ha llevado a reflexionar. Hay un hermoso coro que dice, pero pónganse de pie, por favor, mis amados hermanos. Cantemos y dice, ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Y como decía el hermano en la escritura, 70 veces 7,
70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Y a veces puede ser la esposa a la que hay que perdonar, al esposo, a los hijos. Amén, hermano. Sí, pues ahí aún más, todos. Vamos a orar para despedirnos, pero queremos, hermanos, decirles que nos alegramos de verles acá, tenerles acá, y pues pidamos a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría, como dice el hermano, para proceder de la manera bíblica y correcta, y no darle, como dice la Biblia, ventaja al enemigo. Amén, hermano. Que no permitir que el enemigo cobre ventaja. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro, gracias por la disertación de esta tarde. Hace un buen tiempo no escuchábamos, Dios, acerca del perdón, pero ahora, Señor, hemos escuchado y te lo agradecemos. Gracias por esta diversidad de sermones, de todo asunto que es tan importante, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos por todo esto. Permítenos como iglesia seguir estando, Señor, saludables, en un buen compañerismo, una buena amistad, en armonía, en paz. Ayúdanos que esto sea posible. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Queremos pedirle a nuestra hermana León que nos ayude. Por favor, ayúdenos y vamos a traer las ofrendas para el Señor.